La invasión inicial de Irlanda por los anglo-normandos pareció ser extremadamente rápida y efectiva. En pocos años, importantes territorios quedaron bajo el control de la nobleza inglesa y formalmente se integró a los dominios de la corona inglesa. Pero el dominio de la región no llegó a ser total, ni estuvo completamente bajo control permanente de los anglo-normandos. ¿Cómo comenzó la conquista de Irlanda por los anglo-normandos? ¿Hasta dónde consiguieron mantener el control de sus posesiones en la isla? ¿Por qué el dominio de la región se fragmentó progresivamente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el siglo XII, Irlanda estaba formado por varios reinos, con un alto rey que reclamaba el dominio superior sobre la mayoría de los demás reyes locales. En 1167, el rey del reino de Leinster, Diarmid mac Muircheartaigh, fue depuesto por el alto rey de Irlanda, Ruaidrí, así que solicitó ayuda militar a los normandos que ya estaban establecidos en Gales para poder recuperar sus tierras, a lo que el monarca accedió rápidamente. Así, en 1169 comenzó la intervención normanda en Irlanda. La misión fue cumplida en cuestión de pocos meses. Los varios reinos locales de Irlanda fueron ocupados y saqueados. A cambio de la ayuda recibida, Diarmid juró lealtad al rey Enrique II y prometió tierras a los normandos. Pero la breve expedición terminaría transformándose en una conquista territorial. Unos meses después, Enrique II desembarcó en Irlanda para poder afirmar su autoridad sobre los nobles normandos que ya habían iniciado la expansión territorial por su cuenta. No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! La estructura política y social de Irlanda, que aún tenía una organización menos desarrollada que la normanda y que estaba dividida en pequeños reinos rivales, hicieron posible la rápida conquista. Y casi un año después, Enrique II regresó a Inglaterra, dejando una temprana estructura de gobierno en la isla, basada en concesiones feudales a sus vasallos más poderosos. Con ello, se estableció formalmente el señorío de Irlanda bajo la corona inglesa. Pronto, muchos barones anglo-normandos se establecieron en el este y el sur de la isla, e intentaron consolidar su dominio mediante la implementación del sistema feudal, el establecimiento del derecho inglés y la reorganización eclesiástica. Se fundaron burgos, se trazaron nuevas divisiones territoriales y se otorgaron tierras a nobles leales a Inglaterra. Victoria. Sin embargo, en muchas regiones, el dominio no se consolidó verdaderamente. En aquel momento, Inglaterra se enfrentaba a un periodo de crisis. A comienzos de 1173, estalló en territorio inglés una gran crisis política, una rebelión encabezada por los hijos de Enrique II, Enrique el Joven, Ricardo y Godofredo, con el apoyo de nobles franceses y del rey de Escocia. Esta insurrección obligó al monarca a concentrar sus recursos en el continente y en Inglaterra, y a causa de eso, muchos nobles anglo-normandos regresaron a Inglaterra para cumplir sus obligaciones militares, y también debieron proteger sus posesiones en medio de la inestabilidad, por lo que la misión de conquista en Irlanda se vio frenada. Algunos señores nativos irlandeses aprovecharon la situación para recuperar sus territorios, mientras que los nobles normandos que se habían quedado en la isla quedaron vulnerables a ataques de la población local. ¡Estoy en peligro! Estos conflictos llevaron a una grave derrota normanda en Thurles en 1174, a manos del rey del norte de Munster, Donald O'Brien, en alianza con las fuerzas del alto rey Ruaidrí. En ese momento, el poder normando en Irlanda parecía estar desintegrándose, por lo que gran parte de la población nativa aprovechó el desorden para alzarse contra los ingleses. Y aunque después de sofocada la revuelta en Inglaterra en ese mismo año, los normandos se dedicaron nuevamente a asegurar sus posesiones en Irlanda, a partir de ese momento, la conquista de la isla dejó de ser una misión centralizada y coordinada desde la corona, y pasó a depender más de los intereses particulares de cada noble normando. Eso no es algo bueno, ¿verdad? En 1177, Enrique II celebró el Concilio de Oxford, donde reorganizó las concesiones territoriales en Irlanda. Ahí, confirmó y amplió las concesiones a varios nobles, intentando establecer los dominios en Irlanda como un sistema feudal completamente establecido. Con el respaldo del monarca, los anglo-normandos intensificaron las incursiones hacia el sur y el suroeste. Sin embargo, no fueron totalmente exitosas. Al depender principalmente de los recursos y el ejército privados, las fuerzas anglo-normandas no siempre fueron suficientes para vencer a los nativos gaélicos.
Irlanda no era un estado centralizado en el que la dominación de parte de su territorio significara la conquista del resto, y los normandos tuvieron que enfrentarse a la oposición de gran parte de los irlandeses. Yo creo que no se va a poder. En Desmond y Thomond, del antiguo reino de Munster, se enfrentaron a una fuerte resistencia, así que la conquista ahí fue incompleta y no se consolidó totalmente. En Connacht se intentó imponer vasallaje al rey local, pero con eso el control normando pasó a ser indirecto, limitado, negociado e inestable. Incluso en los casos en los que se había conseguido un éxito inicial, como en partes de Ulster, la ocupación fue difícil de mantener. Debido al alto costo y a la dificultad de establecer estos nuevos dominios, muchos nobles decidieron en su lugar concentrar sus esfuerzos en reforzar las posesiones que ya tenían. Para eso, fortalecieron los castillos ya existentes, desarrollaron los asentamientos como centros urbanos, impusieron sistemas administrativos más estables y aseguraron las rutas comerciales. A partir de entonces, la expansión de los dominios anglo-normandos en Irlanda dejó de ser tan rápida como al principio, impidiendo nuevas conquistas significativas hacia el interior de la isla. ¡Me rindo! Ya me cansé. Y aunque gracias a su política de protección aseguraron la estabilidad a largo plazo de sus posesiones, la situación llevó a una fragmentación política entre los distintos señoríos ingleses en Irlanda. Así, grandes señoríos como el de Meath o Leinster actuaban casi como principados semiautónomos respecto a la corona inglesa. Eso limitaba la intervención directa de la corona, principalmente en casos de disturbios o rebeliones internas. Por otro lado, fuera de las zonas ya conquistadas, los reinos gaélicos nativos mantuvieron en gran parte su autonomía. En regiones del norte que se habían intentado conquistar, como Connacht y partes de Ulster, el dominio normando continuó siendo parcial e inestable. En ellas se mantuvo la estructura política y social basada en clanes, continuó aplicándose la antigua ley breona y no se estableció con fuerza la organización de tipo feudal. Debido a la dificultad para conquistar totalmente esas regiones, los anglo-normandos, en lugar de intentar someterlos por la fuerza, impusieron acuerdos de vasallaje, reconociendo a los reyes gaélicos como subordinados formales, pero sin una ocupación territorial real. Tómalo o déjalo. A pesar de eso, Dublín se fortaleció como centro administrativo. Se construyeron más castillos y fortalezas, y las ciudades portuarias se integraron en las redes comerciales inglesas y galesas. Durante el siglo XIII, el poder anglo-normando alcanzó su mayor extensión en Irlanda. Se fortaleció el derecho inglés, se organizaron condados y se reforzó la administración. Sin embargo, el sistema establecido por Inglaterra en Irlanda tenía debilidades. El control dependía de la lealtad de los nobles, que casi siempre actuaban de acuerdo a sus propios intereses. Además, a causa de que el control de la corona había disminuido drásticamente desde el comienzo de la conquista, no había una presencia militar permanente fuerte, con lo que quedaban vulnerables a rebeliones o conflictos internos. Al acercarse al siglo XIV, las debilidades del poderío inglés en Irlanda se hicieron más notorias. Durante todo el siglo XIII, la corona aún había podido intervenir en los asuntos irlandeses, con lo que aún aseguraba la estabilidad de la región. Pero al comenzar el siguiente siglo, la debilidad política del monarca Eduardo II provocó conflictos con la nobleza y disminuyó la capacidad de la corona para destinar recursos a mantener los dominios irlandeses. No nos alcanza para mantenerte aquí. ¿Te alcanza para una sirvienta? A los crecientes conflictos internos de Inglaterra se sumaron también las consecuencias de la peste negra, llevando a un gran abandono de las tierras cultivables, lo que fue especialmente grave para los señoríos en Irlanda, ya que dependían casi totalmente de la producción agrícola. Y por último, en ese momento, Inglaterra se había envuelto en conflictos importantes como la Guerra de 100 Años, que absorbió enormes recursos humanos y financieros. Poco a poco, esta disminución de la presencia de la corona se tradujo en un debilitamiento del dominio inglés en la isla. Mientras el poder central se debilitaba, los pueblos gaélicos recuperaban influencia, e incluso, con el tiempo, muchos descendientes de normandos adoptaron las costumbres locales. La autoridad inglesa acabó por concentrarse principalmente en la región de alrededor de Dublín, mientras que las zonas del interior permanecieron fuera del control directo de la corona. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión
para seguir respondiendo más preguntas históricas.